Bueno, buenos días. Nos encontramos nuevamente aquí para charlar sobre lo que toca en esta clase, que es regulación de la expresión génica en procariotas y eucariotas. Simplemente como repaso, recuerden que en la clase pasada vimos qué era un genoma, cómo estaba constituido, qué tipos de secuencias podíamos encontrar en los diferentes genomas, cuáles eran sus tamaños en los diferentes organismos. Hoy lo que vamos a ver es cómo existen diferencias grandes entre los genomas procariotas y eucariotas al momento de la expresión de sus genes y cómo esto afecta, qué mecanismos están involucrados para regular la expresión del genoma en ambos grupos. Como ya vimos la clase anterior, los genomas de las bacterias son genomas desnudos, pequeños y casi totalmente codificantes. Tenemos genomas muy pequeños, como el de, por ejemplo, Mycoplasma genitalium, que tiene unas 580.000 bases, y genomas bastante más grandes, como el de Escherichia coli, con 4.600.000 bases. También podemos ver que el genoma de Mycoplasma presenta solamente unos 475 genes y es 100% codificante, mientras que el genoma de Escherichia coli tiene casi 10 veces más genes, 4.400, es un 89% del ADN de su genoma codificante. Esto nos va a dar una idea de la complejidad que va a necesitar cada genoma para su expresión. Claro que si de genomas de mamífero es de lo que estamos hablando, entonces ya tenemos diferencias sustanciales en tamaño y organización. Simplemente para que recuerden, el genoma de una célula de mamífero tiene aproximadamente 3.000 millones de pares de bases, su ADN ese es el tamaño que tiene, unos 25 a 27.000 genes, dependiendo de la especie de que se trate, pero sí sabemos que aproximadamente el 30% del ADN se encuentra relacionado de alguna manera a la presencia de genes y solamente el 3% del total del genoma se traduce efectivamente a proteínas. Si lo que queremos es saber cómo es que el ADN llega a codificar una proteína, nos tenemos que referir en principio a lo que se conoce como dogma central de la biología. Este dogma fue propuesto por primera vez por Francis Crick, uno de los descubridores del modelo de la molécula de ADN, en 1958. ¿Qué es lo que propone el dogma? Bueno, lo que dice es que el ADN, como se ve en la figura, tiene capacidad de autoperpetuarse por un proceso llamado replicación y que a su vez este ADN puede ser transcripto o transformado en una molécula que se llama ARN por un proceso que se denomina transcripción y este ARN nuevamente va a ser transformado en la molécula final que es la proteína a través de un proceso de traducción. Es a partir de la década del 70 que este dogma central es modificado, o mejor dicho, ampliado, dando más opciones a direccionabilidad sobre todo. Entonces, en este nuevo concepto vemos que el ADN se va a mantener o perpetuar por replicación, que el ADN se puede transcribir a ARN y el ARN se puede traducir a proteína, como habíamos visto en la figura original. Pero a la luz de los nuevos conocimientos se vio que había organismos que estaban constituidos no por ADN, sino por ARN, como algunos virus, que estos ARN en algunos casos podía retrotranscribirse por un proceso que se denomina transcripción reversa a ADN, como pasa por ejemplo con los retrovirus, que este ARN tenía capacidad de autoperpetuarse por replicación y que las proteínas en algunos casos podían llegar a un proceso entre comillas de autoperpetuación
por lo que se llama transferencia horizontal. En este caso nos referimos a los priones. Si nos referimos particularmente a procariotas, la pregunta que nos podríamos hacer es por qué las bacterias presentan diferencias entre ellas, diferencias en morfología, diferencias en los nutrientes que son capaces de metabolizar, producción de toxinas o no, la resistencia a los antibióticos, por qué algunas bacterias son móviles y otras no. Bueno, en realidad la respuesta a todo esto es bastante simple. Las bacterias tienen determinadas características porque tienen los genes que codifican para las mismas. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer es si esos genes siempre están funcionando. Eso es algo que vamos a ver más adelante. Algo parecido podríamos preguntarnos con los mamíferos. ¿Por qué una célula en determinado momento es capaz solamente de dividirse y no diferenciarse? ¿Por qué esas mismas células, llegados un momento dado del desarrollo, comienzan a diferenciarse en células distintas? ¿Por qué algunas células se van a diferenciar en tejido nervioso y otras van a diferenciarse en células del tejido hepático? ¿Por qué un cerebro se forma como tal o un corazón se forma como tal? En definitiva, ¿por qué un individuo tiene un fenotipo particular? Pensando siempre que todas las células comparten el mismo acervo genético, o sea, el mismo genoma. La respuesta nuevamente está en la expresión de esos genes. Sabemos que en diferentes tipos celulares va a haber un set diferente de genes expresándose en un momento determinado. Ahora vamos a ver qué tipos de regulación existen para que esto suceda. Como ya vimos, sabemos que todas las células del cuerpo en un individuo contienen el mismo genoma, o sea, tienen el mismo juego de genes. También sabemos, porque ya lo nombramos, que no todos los genes se van a transcribir simultáneamente en una célula. Sabemos que solamente se expresa una pequeña fracción de genes en cada momento de la vida celular. Y sabemos también que eventos externos pueden tener influencia directa sobre los genes que se expresan en un momento dado en un tipo celular particular. Comencemos con los procariotas, que son ejemplos bastante simples de cómo un genoma funciona, ¿sí? Consideremos las bacterias. Son organismos microscópicos, muchos de ellos de vida libre, y si hablamos de bacterias ambientales, por ejemplo, vamos a ver que las mismas pueden estar expuestas a diferentes condiciones ambientales en diferentes momentos y que esas diferencias en el ambiente pueden brindarles diferentes recursos, por lo tanto, cambian y están expuestas a diferentes condiciones. Una posible solución para enfrentar este estilo de vida sería que su genoma esté activo permanentemente, ¿sí? ¿Para qué? Para poder hacer frente rápidamente a los cambios que ocurran en el medio ambiente. Bueno, creo que esta diapositiva es bastante gráfica. Si una bacteria tuviera todos sus genes funcionales y encendidos al mismo tiempo, lo más probable es que, como muestra el dibujo, se funda. Es decir, no tendría, desde un punto de vista biológico, no sería efectivo, energéticamente hablando, tener todos los genes funcionando porque requeriría una gran cantidad de energía permanente para mantener genes activos cuyo producto no tendría sentido alguno tener en ese momento en particular. Así es que entonces entendemos que una bacteria, aunque tenga pocos genes, no va a tener todos los genes encendidos permanentemente, sino que va a seleccionar aquellos que necesite en un momento dado.
Para entender entonces por qué una bacteria expresa determinado set de genes en un determinado momento, lo que tenemos que realizar es un estudio de la organización del genoma en un sentido funcional. Cuando hacemos esto, en los procariotas encontramos dos sistemas bien diferentes, lo que se denominan sistemas constitutivos, que incluyen aquellos genes que codifican proteínas que son necesarias para el metabolismo básico de la célula. O sea, sin estas proteínas, las células no pueden vivir. Se expresan continuamente porque son siempre necesarias, por lo tanto decimos que se expresan de forma constitutiva. Las denominamos como genes de mantenimiento, del inglés housekeeping genes, ¿sí? Por otra parte, encontramos otros sistemas que son los sistemas adaptativos. Estos incluyen genes que se expresan solamente en determinadas situaciones y que, por tanto, codifican productos que solo son necesarios en momentos concretos de la vida celular. Acá tal vez podríamos incluir algunos sistemas que se encargan de la degradación de nutrientes. Si el nutriente específico está presente, los genes que codifiquen para proteínas que participan en el metabolismo de ese sustrato van a estar activos. Si ese nutriente no está presente, no tiene sentido gastar energía, ¿sí?, codificando proteínas que no van a tener función final en ese momento en particular. La forma en que muchos genes se organizan en el genoma procariota se denominan operones, ¿sí? En Escherichia coli existen más de 600. ¿Qué es un operón? Bueno, básicamente un operón está formado por genes estructurales, acá en la diapo vemos los genes Z y A, que están involucrados en la misma ruta metabólica, están todos regulados por la presencia de un promotor específico y único, y una secuencia que se llama secuencia operadora, de ahí el nombre del operón. Existen generalmente moléculas reguladoras que están por fuera, ¿sí?, del operón en sí. Este esquema lo vamos a ver en muchísimas rutas metabólicas, por ejemplo, operones para degradación de azúcares, y lo vamos a ver también en algunas rutas de síntesis, como por ejemplo la síntesis de algunos aminoácidos particulares. Desde el punto de vista funcional, los operones los podemos clasificar en dos tipos: aquellos sistemas que se denominan inducibles y aquellos sistemas represibles. Los sistemas inducibles, como su nombre lo indica, cuando la molécula que hay que degradar está presente, induce la actividad del operón y la síntesis de las proteínas que van a degradar esa molécula. La presencia de esta molécula se denomina inducción positiva, ¿sí? Y en general, estos operones participan en rutas de degradación o catabólicas. Por el contrario, los sistemas represibles participan en rutas anabólicas, es decir, cuando el producto final de la reacción que se cataliza por las proteínas sintetizadas actúa como modulador negativo o freno de la síntesis de esas mismas proteínas. Esto tiene lógica si lo pensamos en los clásicos feedback negativos. El producto final de una ruta va a actuar inhibiendo que esa ruta siga funcionando, porque el producto final ya está presente. Veamos de una manera bastante simple cómo funciona un sistema inducible. Para ello tomemos como ejemplo el operón lactosa. Nosotros tenemos un estado, que es el que muestra la diapositiva, que sería el estado de reposo. No hay lactosa en el medio, por lo tanto no tiene sentido que el operón esté activo. ¿Y cómo es que este operón queda silenciado? Bueno, básicamente recordemos cómo era su estructura. Teníamos 3 genes estructurales, un promotor donde se va a unir la ARN polimerasa y un operador, una región operadora que estaba por delante del promotor. Existía además por fuera del operón un gen regulador que iba a codificar para una molécula represora. ¿Qué es lo que sucede? Este gen represor, ¿sí?, está activo permanentemente, por lo tanto siempre va a haber moléculas represoras en el medio.
Este represor tiene una afinidad por secuencia con la secuencia operadora. Por lo tanto, el estado natural del operón es silenciado porque el represor se une a la secuencia operadora y la ARN polimerasa no puede avanzar para transcribir los genes estructurales. De esta manera, el operón lactosa está apagado. ¿Qué sucede cuando aparece lactosa en el medio? Bueno, la lactosa se va a unir al represor y va a provocar un cambio de conformación, lo que se denomina un cambio alostérico. Este cambio de conformación va a hacer que pierda la afinidad por la secuencia del operador. Por lo tanto, este represor va a pasar de una forma activa a una forma inactiva. El operador va a quedar libre, la ARN polimerasa que se había unido al promotor va a poder avanzar normalmente y transcribir los 3 genes que se necesitan para degradar la lactosa y llevarla a formas monosacáridas, las cuales pueden ser utilizadas por la célula. A partir de este momento nos centraremos en los sistemas que utilizan los eucariotas para controlar la expresión de sus genes. Obviamente que lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tamaño del genoma eucariota. Si recordamos, dijimos que tenía 3.000 millones de pares de bases. Eso hace que se necesiten sistemas mucho más complejos para poder regular qué genes de esos 30.000 se van a expresar y cuáles no. Como vamos a ver a partir de aquí, vamos a dividir los sistemas de control en dos grandes grupos. Sistemas que se pueden denominar generales o inespecíficos, porque actúan sobre grandes regiones del ADN, y sistemas de control específicos, que van a actuar sobre genes particulares. Comencemos por los mecanismos generales de regulación de la expresión génica. Cuando hablamos de mecanismos generales, va a aparecer una palabra que ustedes la deben haber oído a lo largo de estos años, la palabra epigenética. Epi, por sobre, genética, los genes. ¿Qué es la epigenética? Básicamente estudia y se refiere al conjunto de elementos que regulan la expresión génica de una célula sin alterar la secuencia de ADN. Lo que sabemos es que mediante mecanismos epigenéticos, las células tienen capacidad de seleccionar qué genes van a ser expresados, en qué grado y en qué momento de la vida celular. Lo que sí tienen que tener en claro es que, a diferencia de la información registrada en la secuencia de ADN del genoma, los cambios epigenéticos pueden no ser permanentes y pueden modificarse a lo largo de la vida de las células. Algo que tiene que quedar bien claro es que el epigenoma, o sea, el conjunto de todos los elementos epigenéticos, es influenciado por el ambiente, especialmente durante el desarrollo embrionario, y puede dar lugar a diferencias en los fenotipos, así como ser heredados esos cambios epigenéticos de una célula a las células hijas. Por lo tanto, como consecuencia, este epigenoma va a ser diferente entre las diferentes poblaciones celulares, o entre diferentes momentos del desarrollo, o entre diferentes estados de salud del organismo. Si vamos a los mecanismos epigenéticos, vamos a encontrar dos grandes grupos. El primero de ellos es lo que se conoce como mecanismos de acetilación, desacetilación de histonas. Recuerden que durante el empaquetamiento, ¿sí?, del ADN, el mismo se hallaba asociado a moléculas proteicas, histonas, que estaban en octámeros, ¿sí?, y que el ADN daba 2 vueltas alrededor de cada octámero de histonas formando el nucleosoma. ¿Cómo es que ese ADN queda adherido a esa molécula, ¿sí?, de histonas? Bueno, básicamente eso se logra por carga. El ADN, recordemos, tiene una carga neta negativa y las histonas tienen una carga neta positiva.
Por lo tanto, es lógico pensar que cuanto más carga positiva tenga la histona, más va a quedar adherido el ADN sobre este octámero. Entonces, un mecanismo podría ser cerrar la molécula de ADN, cargando o permitiendo que esos nucleosomas tengan carga positiva mucho más alta, o abrir la cromatina, haciendo que las cargas de esas histonas estén neutralizadas. Esto se logra por agregado o eliminación de grupos acetilo. Hay enzimas que están encargadas de agregar grupos acetilo a las histonas, o sea, acetilarlas. Cuanto más grupos acetilo se incluyan, menor va a ser la carga positiva que tengan esos nucleosomas, más laxo va a ser la asociación entre el ADN y los nucleosomas, permitiendo el ingreso de las proteínas necesarias para que un gen se transcriba. Entonces acá reconocemos dos estadios, como les decía. Un estadio de cromatina cerrada, donde la asociación entre ADN e histonas es muy fuerte, no deja lugar para que las proteínas involucradas en la transcripción ingresen, no hay transcripción. O nucleosomas acetilados, carga positiva menor, relación entre ADN y nucleosoma más laxo, cromatina abierta, permite el ingreso de la ARN polimerasa y demás proteínas para que la transcripción suceda. El segundo mecanismo de regulación se refiere a la metilación de citocinas. Lo que nosotros sabemos es que hay regiones ricas en citocinas llamadas islas CpG, por citosina guanina, que están generalmente en las zonas aledañas a las regiones reguladoras. Lo que realiza este mecanismo es agregar grupos metilos, ¿sí?, a estas islas CpG, haciendo que pasen desapercibidas a las enzimas necesarias para la transcripción de esos genes. O sea, lo que hace básicamente la metilación es camuflar las regiones reguladoras, y sabemos que si las regiones reguladoras están camufladas, no están visibles para los factores de transcripción y las enzimas que participan en la transcripción, ese gen no se va a poder transcribir. De esta manera, lo que nos tiene que quedar claro es que aquellas regiones que están metiladas son regiones que están silenciadas, mientras que las regiones que no están metiladas son aquellas regiones que están transcripcionalmente activas. Finalmente, lo que vemos es que para activar o inhibir regiones del ADN en cuanto a transcripción se refiere, estos dos mecanismos van a actuar en conjunto. Y vamos a ver que en regiones que están transcripcionalmente activas, la cromatina está en un estadio de cromatina abierta, o sea, laxa, o sea, las histonas acetiladas, y sus islas CpG no están metiladas. Mientras que lo contrario ocurre en aquellas regiones que deben ser silenciadas. Van a aparecer como cromatina cerrada, porque las histonas están desacetiladas, y las islas CpG metiladas para camuflar la zona y que las enzimas necesarias para la transcripción no puedan reconocer esas regiones reguladoras. Cuando hablamos de mecanismos particulares de la regulación de la expresión génica, entonces tenemos que hacer una gran diferencia entre procariotas y eucariotas. Cuando hablamos de procariotas, lo que tenemos que reconocer es que la ARN polimerasa de los procariotas tiene capacidad para reconocer los promotores, que eran aquellas regiones reguladoras. ¿Cómo es que los reconocen? Los reconocen porque las ARN polimerasas procariotas tienen una subunidad, denominada subunidad sigma, que se encuentra abajo a la derecha como sigma 70, ¿sí?, que tiene capacidad de identificar secuencias. Es algo así como los represores, ¿se acuerdan cuando hablamos de operones?
ese represor que tenía la capacidad de reconocer la secuencia operadora, bueno, la subunidad sigma tiene la misma capacidad, pero para reconocer las secuencias de los promotores. De esta manera, la ARN polimerasa puede identificar dónde están los promotores, unirse a ellos y comenzar el proceso de transcripción. Como vemos al inicio de la transcripción, la subunidad sigma se desprende y se pierde, ¿sí? Este complejo, o sea, las subunidades que quedan de la ARN polimerasa, son en ese momento capaces de comenzar a transcribir la secuencia de ADN. El tema es que cuando pasamos a eucariotas, en principio lo que debemos decir es que las ARN polimerasas de eucariotas no tienen subunidad sigma, no tienen capacidad de reconocer secuencia de regulación. Entonces lo que aparecen son intermediarios. Algunos de ellos ya alguna vez los han escuchado, se denominan factores de transcripción, y son proteínas que tienen capacidad sí de reconocer las secuencias reguladoras, se unen a esas secuencias reguladoras y actúan como puente para unirse con las ARN polimerasas. De esta manera, lo que tiene que quedar claro es que las ARN polimerasas eucariotas no reconocen secuencias, reconocen proteínas formando complejos. Esas proteínas que forman los complejos son factores de transcripción, proteínas de plegado, factores inespecíficos, factores específicos, proteínas mediadoras. Todas esas proteínas van a formar un complejo que se llama complejo de iniciación, que se va a unir a la ARN polimerasa. Ese complejo de iniciación va a pasar a formar o va a pasar a una forma activa, y la ARN polimerasa va a poder transcribir el gen que le queda por delante. En esta diapositiva podemos ver cómo secuencias reguladoras que estaban lejos, ¿sí?, aguas arriba o aguas abajo del gen, pueden interactuar gracias a plegamientos de la cadena de ADN, pone en contacto las regiones amplificadoras cerca de lo que son las regiones reguladoras primarias, el Tata Box, por ejemplo, cómo hay proteínas específicas, factores de transcripción específicos, ¿sí?, que se unen al Tata Box, como hay proteínas coactivadoras y proteínas puente entre este complejo y los amplificadores. Cómo un amplificador puede generar que se regule negativamente la expresión de este gen mediante la aparición de represores, ¿sí?, y cómo existen, como les decía yo, factores de transcripción generales que siempre se asocian a la ARN polimerasa, y factores específicos que van a ser específicamente para esos genes que también se van a asociar a la ARN polimerasa para activar lo que se llama el complejo de transcripción y que la ARN polimerasa pueda transcribir la región codificante. Esta diapositiva solo quiere mostrar el proceso completo de la transcripción, ¿sí? Como sabemos, los genes eucariotas tienen las secuencias codificantes, no son continuas, sino que están interrumpidas por secuencias no codificantes que se denominan intrones, las codificantes exones, y vemos que ese transcripto primario, ¿sí?, que se genera luego de que todas las proteínas intervinientes en la transcripción actuaron, ese ARN primario o heterogéneo nuclear no es todavía activo, sino que necesita una fase de procesamiento. ¿Para qué? Para generar el ARN maduro, que va a ser el que va a ir a los ribosomas para su traducción. Si pensamos en todo el proceso, vamos a ver que pueden existir más puntos de control posteriores a la transcripción. O sea, puede haber puntos de control al momento del procesamiento, o sea, del corte y empalme de exones, al momento de agregar la cola de poli A que lleva el ARN mensajero, al momento de agregar la caperuza, e incluso al momento de salir para ser traducido. Como vemos, los mecanismos de control de la expresión en eucariotes son muchos y muy complejos. No vale la pena que nosotros nos entremos demasiado en detalle en esta clase, pero sepan
que estos mecanismos que acabamos de describir son los iniciales y generalmente son los que provocan mayor ahorro energético, porque no hay que destruir algo que ya se transcribió. Pero existen otros mecanismos adicionales a los que ya comentamos. Así entonces, conociendo cuáles son los mecanismos específicos para la expresión génica, entendemos por qué determinadas células que a un momento dado del desarrollo embrionario eran solamente un conjunto de células idénticas, como en un estadio de mórula, por qué en algún momento ciertas células se empiezan a diferenciar para formar un individuo, o por qué ciertas células se diferencian en tipos celulares distintos. Lo que tenemos que entender acá es que las diferencias entre estos tejidos es el reflejo simplemente de diferencias en la expresión de los genes de esas células. Así entonces vemos que la expresión del genoma va a ser la responsable de la aparición de diferentes fenotipos celulares, de la organización de esas células en órganos y tejidos y finalmente del fenotipo que un individuo adquiera a lo largo de su vida. Bueno, muchas gracias. Ahora quedarán para hacer los ejercicios y espero que no les hayan quedado demasiado dudas. Gracias y nos vemos la próxima.